Hola, en este video quiero continuar el estudio de la física de Aristóteles, más en concreto un comentario de los libros tercero y cuarto, donde este filósofo griego va a examinar qué es el movimiento, el espacio, el tiempo, el infinito y más allá. Bueno, la física, en tanto que ciencia de la naturaleza, presupone, según Aristóteles, el conocimiento del movimiento. ¿Y por qué, Andrés? Bueno, baste con recordar la definición de naturaleza de Aristóteles, ¿no?, que nos dice que naturaleza es principio de movimiento y cambio. Es decir, resulta fundamental esclarecer la noción de movimiento a la hora de entender lo que es naturaleza. Bueno, en otro video ya analizamos la definición que nos entregaba Aristóteles de naturaleza y causas. Ahora, en el libro tercero, este se va a concentrar en qué es el movimiento. Al mismo tiempo, en el conocimiento del movimiento, va a pensar Aristóteles, parece involucrar la consideración de otros factores que se presentarían como estrechamente vinculados con este. ¿A qué factores me refiero? Bueno, infinito, lugar, vacío y tiempo. Estos factores o bien son propiedades esencialmente vinculadas con el movimiento, por ejemplo, la noción de continuidad e infinitud, o bien son condiciones sin las cuales el movimiento parecería imposible, por ejemplo, el lugar y el tiempo. Queda claro entonces que en cuanto al conocimiento de la naturaleza constituye la finalidad última del estudio a realizar y define su alcance, no solo el tratamiento del movimiento va a apuntar inmediatamente a tal fin, sino del mismo modo, aunque mediatamente, lo van a hacer los estudios sobre el infinito, lugar, vacío y tiempo. Bueno, así vamos a dividir este video en dos partes. En un primer momento vamos a hacer un par de precisiones necesarias. Y en segundo lugar, vamos a analizar la definición del movimiento. Y en el próximo video vamos a examinar la idea de infinito, espacio y tiempo que nos entrega Aristóteles. Ok, vamos con lo primero entonces. Para entender mejor el modo en que Aristóteles entiende la conexión entre naturaleza y movimiento, es necesario hacer un par de precisiones. La primera, que bajo la noción de movimiento, kinesis, Aristóteles solo considera los cambios de tipo procesual. Esto es, Aristóteles opera aquí con una importantísima distinción entre movimiento y cambio. En esta línea, cambio va a ser la noción más amplia que se aplica a toda forma de movimiento. Así, va a identificar 4 tipos de cambio. Según la sustancia, la generación y la corrupción serían, ¿no?, según la cualidad, la alteración, según la cantidad, el crecimiento y la disminución, y según lugar, esto es traslación. El punto es que solo el cambio según la cualidad, cantidad y lugar van a calificar como movimiento. Es decir, todo movimiento es cambio, pero no todo cambio es necesariamente movimiento. ¿Ven? O sea, el cambio sustancial no es movimiento. ¿Y por qué no? Bueno, porque el objeto individual, va a pensar Aristóteles, no mantiene su identidad a lo largo del proceso, sino que llega a existir o deja de existir gracias a él. Así, la estructura del movimiento, va a pensar Aristóteles, no va a ser entre ser y no ser como sostuvieron sus antecesores, porque a eso corresponde el cambio sustancial. La estructura del movimiento va a ser entre ser, acto, ¿no?, y poder ser, potencia. Entonces, Aristóteles en su física va a poner el énfasis en el carácter procesual, en el movimiento y no en el cambio, que sería más bien una cuestión de índole metafísica, porque es ser y no ser. El punto es importante porque esto nos entrega el pivote a partir del cual se orienta la concepción aristotélica. Para Aristóteles, el mundo físico es, en su constitución fundamental, un mundo de cosas individuales que, en mayor o menor medida, son persistentes en el tiempo y están sujetos a diversos tipos de procesos. Ojo, en un mundo así, la continuidad, y esto vamos a ser insistentes, va a constituir una característica estructural de las cosas y los procesos básicos de la realidad física. Segunda precisión. Aristóteles distingue entre movimiento natural y forzado. El natural es el que una cosa realiza por sí misma, esto es, en virtud de sus propias características. El forzado, en cambio, responde a la acción de fuerzas exteriores que contrarrestan o sobredeterminan las capacidades propias de cada cosa. Lo interesante es destacar que todas las cosas tienen tendencias,
capacidades o potencialidades que van a desplegar si el movimiento es natural o que van a ser contrarrestados o sobredeterminadas si es forzado o violento. Por ejemplo, según la química aristotélica, una piedra está hecha mayoritariamente de tierra, lo que haría que, por naturaleza, es decir, por pauta estructural de ella, tuviera la tendencia a desplazarse hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. En ese sentido, bastaría con soltarla, no sería necesario darle un impulso para que se desplazara de ese modo. Cualquier movimiento distinto a ir hacia el centro, esto es levantarla, empujarla, sería forzado. El punto es que en ese movimiento vienen a expresarse determinadas tendencias y virtualidades que, por estar conectadas con las características intrínsecas de la piedra, por ejemplo el peso, pueden considerarse ancladas en su propia naturaleza. Y esto no solo para los cambios locativos, sino también para los de alteración, crecimiento y disminución. Por ejemplo, el crecimiento de una semilla hasta el ejemplar maduro consiste en un proceso de despliegue en el cual se ponen de manifiesto como tales las capacidades propias contenidas en la semilla. La posición de Aristóteles comprende aquí dos facetas complementarias. La primera es que la realidad de los procesos que caracterizan a las cosas de la naturaleza solo puede explicarse por referencia a los aspectos de potencialidad que entran en la constitución de dichas cosas. Y la segunda es que un mundo en el que las cosas no albergaran aspectos de virtualidad aún no desplegados y no realizados sería necesariamente un mundo en el cual solo podría haber cosas y estados de cosas, pero no procesos. Y al revés, la presencia de procesos nos indica que las cosas tienen tendencias y capacidades susceptibles de ser desplegadas. Ahora, como la concepción aristotélica del movimiento es de tipo procesual, la continuidad es una de las características estructurales más importantes. Y esto no es casual, porque, como veremos, la continuidad va a ser uno de los presupuestos fundamentales de la física aristotélica. Por lo mismo, el intento destinado a esclarecer la estructura de la continuidad, sus diferentes posibles formas y las relaciones que vinculan a los diversos aspectos de la naturaleza que poseen tal característica, ocupa una posición central en el marco del modelo teórico desarrollado por Aristóteles en su filosofía natural. La continuidad caracteriza esencialmente tanto los procesos del movimiento natural como el espacio del tiempo, pero a juicio de Aristóteles hay aquí ciertas relaciones de dependencia. Atención, el movimiento es continuo porque es continua la magnitud espacial sobre la cual acontece, y el tiempo es continuo porque es continuo el movimiento. El espacio, movimiento y tiempo aparecen como tres modos del continuo estructuralmente vinculados entre sí. Ya, vamos a lo segundo entonces. Analicemos la definición de movimiento que nos proporciona Aristóteles. Veamos la definición. Actualidad que corresponde a lo potencial en cuanto potencial. Chino. No, vamos por partes. Lo primero es tal vez reemplazar los términos porque podrían desorientarnos. Cuando Aristóteles habla de actualidad, utiliza el término entelequia. ¿Qué significa eso? El término entelequia fue creado por Aristóteles a partir del adjetivo enteles, que significa aquello en lo que se da el fin, y el verbo ejo, que en su valor intransitivo significa mantenerse o estar en. Entelequia, por tanto, significaría estar en el fin, sostenerse en el fin. Más oscuro el asunto. No, el punto es que Aristóteles creó este término porque necesitaba expresar que algo llega a su condición de término de una determinada capacidad, su despliegue, es decir, el ejercicio de aquello que es capaz. Así, por ejemplo, la entelequia de un ser humano, esto es lo que es un ser humano, es decir, su definición es ser animal racional. Lo decisivo es que eso no significa que en todas las etapas del desarrollo el ser humano sea racional, por ejemplo, en el caso del feto. A lo que apunta la noción de entelequia es que si se mueve, va a ser hacia el despliegue de lo que él es, su entelequia, animal, racional. Y esto es muy interesante, porque va a determinar la dirección de los procesos, ya que, como no está en la entelequia del ser humano, por ejemplo, el volar, nunca va a estar en potencia de ello. O sea,
el movimiento siempre está gobernado por la naturaleza de la cosa, por lo que es. Y cuando habla de potencia, Aristóteles se refiere a sus capacidades, al poder ser. Pero hay que hacer aquí una precisión. En su libro La Metafísica nos dice que dinamis o potencia presenta un doble sentido. Esto es, según las cosas que están en movimiento, que equivale a potencia o poder, algo así como capacidad o facultad contemporáneamente, y en otro sentido, más allá del movimiento mismo, como potencialidad o posibilidad de tipo ontológica, ¿no? Es decir, que no envuelva contradicción. Bueno, obvio, Aristóteles está aquí usando el primer sentido, en sentido de que el ser humano no tiene la capacidad de volar, pero sí la posibilidad ontológica, o sea, no habría contradicción en pensar un mundo posible donde hubiese animales racionales que además volasen. Ya, veamos cómo nos queda ahora en la definición. Reemplacemos acto por ser y potencia por poder ser. Así, la definición nos queda: el ser que corresponde a lo que puede ser en cuanto que puede ser. Peor. Nada, veamos, dividamos la definición en dos partes, a ver si lo podemos esclarecer. Actualidad que corresponde a lo potencial. Bueno, así, cuando mi perro se mueve de un punto a otro, digamos de A a B, lo que nos dice la primera parte de la definición, ojo, no se trata de la mera posibilidad de ser lo que no es, o de estar donde no está. O sea, de que yo ahora voy a estar en la luna. No, se trata de una real posibilidad de desplazamiento de un lugar a otro. O sea, que tiene la real capacidad, acordémonos en el primer sentido de potencia, real capacidad para desplegarse de tal modo de alcanzar B. Es decir, la potencia es el poder ser, pero insisto, no en el segundo sentido de potencia, no en el sentido de mera posibilidad, sino el de una realidad. Ya, y segundo, pero no se trata de que en un momento mi perro estuviera en A y que pueda estar en B, ni tampoco que de pronto, así mágicamente, aparezca en B, sino que la dificultad estriba en explicar el proceso. O sea, ¿qué es moverse? ¿Cómo dar cuenta de fluir? La clave de la explicación está en la parte reduplicativa de la definición, en cuanto potencial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mi perro, al desplazarse, pasa por todos los puntos intermedios que se hallan entre A y B. El punto es que lo que va a querer destacar Aristóteles es que, pero el punto es que no se instala en ninguno de ellos, aunque estén ellos transitoriamente. O sea, si nos fijamos, el pasar por estos puntos es algo distinto a un mero estar en ellos. Porque si hay un instante en el cual está, eso es en cuanto se halla en tránsito a B. O sea, cada momento del movimiento desde A hasta B es un acto imperfecto, es un energía atelés, una suerte de acto que carece de fin. O sea, se ha llegado a ese momento, digamos un punto C, pero no en cuanto sea término, sino en cuanto es un acercamiento a B, al término B. Este acto imperfecto implica siempre la referencia entonces a la potencia anterior y al acto ulterior. No es algo que es, sino el paso de un poder ser a un ser. El estar del móvil en cada uno de los puntos intermedios es en cuanto se halla allí en potencia respecto del término. Y lo que se dice, naturalmente, que el movimiento local también vale para el cambio cualitativo, esto es, puede ser tránsito de la ignorancia a la sabiduría, y del cuantitativo, o sea, el crecimiento de un árbol, ¿no? Bueno, la definición de movimiento que Aristóteles elabora refleja este aspecto que lo vincula con la expresión de capacidades o virtualidades propias de una determinada cosa. Así, podemos, ahora sí que sí, reconstruir su definición del siguiente modo, y ahora sí que va a quedar más claro. Movimiento se define como algo que puede ser X y que está ejerciendo esa capacidad. De ahí que, bueno, después de esto, sea difícil captar qué es el movimiento, porque va a pensar Aristóteles, porque si nos fijamos, el movimiento no es ni el ser ni el poder ser, o sea, ni la cantidad en potencia ni la cantidad en acto se mueven necesariamente, sino que es una suerte de
cuestión intermedia del movimiento, un mix. Es el acto de la potencia, pero un acto incompleto, porque es en cuanto está en potencia. O sea, como va a afirmar Pierre Aubin, va a decir, el movimiento, según Aristóteles, no es tanto la actualización de la potencia, cuanto el acto de la potencia. O sea, la potencia en tanto que acto, es decir, en cuanto su acto consiste en estar en potencia. Ya, espero que esté un poco más claro. Ahora conviene que nos detengamos en una explicación que hace Aristóteles, que a mi modo de ver, por cierto, se enreda y va a dar lugar a uno de los temas por los que fue más criticado posteriormente y a partir del cual se desarrolla toda una corriente de una teoría que se llama el ímpetus. Y esto es sobre el tema de la acción del motor sobre lo movido. El punto es el siguiente. ¿Dónde hay que ubicar el movimiento? ¿En el motor o en el móvil? ¿En uno, en el otro, en los dos? Bueno, uno podría pensar, obvio pues André, está en lo móvil, claro, en el lápiz movido. Sin embargo, el problema es que algo es móvil en la medida que tiene la capacidad de moverse, es decir, en que puede ser movido, esa es la definición de móvil, o sea, que está en potencia. Y atención, Aristóteles va a asegurar que nada puede moverse, cambiar u originarse por sí mismo. Ya, pero aquí uno diría, ¿por qué no Aristóteles? ¿Cuál sería el problema? ¿Acaso no existen seres automovientes? Nah. Lo que quiere fijar la atención Aristóteles es que eso equivaldría a estar en potencia y en acto al mismo tiempo y bajo el mismo respecto del acto del cambio. Y eso sí que sería una violación del principio de no contradicción. O sea, no se puede al mismo tiempo ser potencia y acto bajo el mismo respecto. En la perspectiva bajo la cual algo es combustible, móvil, puede ser, no es comburente, motor. Reflejemos un poco el asunto. ¿Qué es un móvil? Aquello que tiene la capacidad de moverse. Ya, ¿y qué es un motor? Aquello que tiene la capacidad de mover. Bien, así vemos que el motor tiene la capacidad de mover en la medida que actúa y mueve en la medida que actualiza la capacidad del móvil. Bien, ya, y ojo, atención. En esto Aristóteles va a ser taxativo. La actualización de la potencia del móvil es por contacto. ¡Wow! De manera que habría una cierta coincidencia entre la actualización de uno del motor y del otro, del móvil. Y esta es la razón por la cual Aristóteles pregunta, ¿y dónde está el movimiento? El punto es que, en cierto sentido, va a asegurar Aristóteles, están los dos, porque hay una suerte de traslado del motor al móvil, un traslado tal que no hay un ejercicio actual de la capacidad del motor para mover, sino hay un móvil que está siendo movido, o sea, lo definen. En consecuencia, piensa Aristóteles, habría un cierto mismo acto para motor y para móvil. La actualidad del motor, en tanto que mueve, es la misma que la actualidad del móvil. O sea, el motor en cuanto mueve coincide con el móvil en cuanto está siendo movido. Por lo tanto, en cierto sentido, coinciden en cuanto a ubicación del movimiento. Sin embargo, eso no va a implicar anular la diferencia de roles entre uno y otro. Porque, aunque estas dos cosas constituyen una cierta unidad, la definición de motor, va a decir Aristóteles, no es la misma que la de móvil. Claro. Por ejemplo, si empujo un lápiz con mi mano, le imprimo, claro, una fuerza sobre la base del contacto al objeto, el cual me ofrece una cierta resistencia inicial, pero luego, por la fuerza, este lápiz es movido y desplazado. El poder ser movido del lápiz y el poder mover mío es la distinción que hay que hacer y, sin embargo, uno se podría preguntar, ¿y dónde está el movimiento? Y tengo que decir que está tanto en la actualización de mi fuerza como en la del objeto que puede ser movido. Está en el lápiz en mi mano, ¿no? Los problemas que se van a derivar de aquí tienen que ver, como ya te podrás imaginar, con la imposibilidad de la acción a distancia. ¿Por qué? Primero, típica objeción, ¿qué sucede con la causa final, Aristóteles? O sea, ¿qué clase de contacto ejerce la causa final para producir la actualidad del móvil? O sea, ¿qué tipo de contacto, por ejemplo, tiene un estado mental del tipo
tengo ganas de escuchar Marcianeque, con el hecho físico de prender la radio y escucharlo. Y además, quizá la más controvertida y más famosa, ¿no? ¿Qué sucede con un proyectil? Por ejemplo, pensemos en una flecha. ¿Cómo es que esa flecha sigue volando y acelerándose, porque cambia de rapidez o de dirección, de modo antinatural, si ya no hay un contacto con el motor? Esto es con el arco. Este problema, claro, dio pie al desarrollo de la teoría del ímpetus, elaborada inicialmente por Juan Filópono, desarrollada con más detención después entre el siglo XII y XIV en la Universidad de París por Juan Buridan, Nicolas Oresme y otro, e incorporada finalmente en la física de la modernidad de la mano de Descartes, Galileo y Newton con la noción de fuerza impresa o momentum. Pero con eso estamos, con este video, nos vemos en el próximo. Muchas gracias.